Muy buenas tardes, vamos a continuar con la transmisión. Realmente el final con el doctor Montenegro nos complicó bastante por la lluvia o incluso tormenta que tenemos hoy aquí por la ciudad de Guatemala y esperamos que podamos continuar de esta forma. Yo creo que ahorita ya un poquito mejor. Había muchas felicitaciones para el doctor Montenegro, yo se las voy a hacer llegar, estoy platicando ahorita con él, le expliqué un poquito la situación, él también le pasó lo mismo. Y había una pregunta también, él se comprometió a responderla y enviar vía chat la respuesta. Así que vamos a continuar con el programa y para ello tenemos ahorita al doctor Javier Curán y al doctor Gerson Chinchilla. Bienvenidos a ambos. Gracias. Excelente, Javier. Vamos a esperar, y está el doctor Chinchilla también. Bienvenido. Pues bien, ellos nos van a platicar el título de la conferencia del día de hoy que ellos prepararon es medidas de prevención contra el COVID-19 en odontología. Para presentarlos, el doctor Gerson Chinchilla, para que ustedes lo conozcan un poquito más, es odontólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en ortodoncia del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia México, es coordinador de la maestría de ortodoncia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es fundador y miembro de la Asociación de Láser de Guatemala, es coautor del protocolo Chinchilla Ascencio, tiene múltiples publicaciones internacionales y una práctica exclusiva en ortodoncia y manejo de pacientes con labio y paladar hendido. Por su parte, el doctor Javier Curán Cantoral es cirujano dentista de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, tiene una especialidad en ortodoncia en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, tiene una maestría en investigación y docencia odontológica en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, también un diplomado en sistema de autoligado pasivo, Damon, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posee también una certificación en sistema de autoligado pasivo personalizado, Insignia, certificación en Invisalign. Es miembro activo del Colegio Estomatológico de Guatemala y miembro activo de la Asociación de Ortodoncistas de Guatemala. Actualmente es catedrático del posgrado de ortodoncia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y su práctica clínica es exclusiva a la ortodoncia. Así que bienvenidos, realmente les agradezco mucho. Sé lo interesante de la conferencia, sé también lo complicado del contexto, hay muchos cambios, realmente hoy por hoy nadie es dueño de la verdad sobre COVID. Vemos cambios, protocolos de semana a semana e incluso van apareciendo cosas nuevas, incluso un tratamiento, pues definitivamente todavía no hay un consenso en cuál es el tratamiento, no digamos en otras situaciones. Así que les agradezco mucho realmente la dedicación, el esfuerzo y sé que todo lo que han estado leyendo y para dar la conferencia del día de hoy y estar al día con lo que estamos. Así que bienvenidos, les agradezco mucho el trabajo y los dejo en el uso de la sala. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tanto al doctor Gerson Chinchilla como al doctor Alvarado y la oportunidad de presentar pues en este primer congreso virtual de la universidad y de la Facultad de Odontología. Para nosotros con el doctor Gerson Chinchilla es un gusto, la verdad, y un reto presentar esta presentación en la que nosotros estamos dando unas consideraciones o medidas a tomar debido a las emergencias que debemos de cubrir durante esta pandemia, pero también son medidas que debemos de tomar ahora en adelante, que pues este virus llegó para quedarse no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Por eso vamos a dar inicio con una breve explicación de qué son los virus asociados a las vías respiratorias. Estos virus pues, son los que invaden y proliferan las células epiteliales de vías respiratorias, ocasionando síntomas respiratorios como sistémicos. Dentro de estos virus, los más comunes encontramos el virus de la influenza, sarampión, rubiola y coronavirus. El coronavirus son virus de ARN que tienen una envoltura en la que envuelven su genoma de ARN y se encuentran a su alrededor unas espinas que le dan esta apariencia de corona solar, por lo mismo que recibe este nombre de coronavirus, en donde estos viriones o espinas pueden llegar a tener una forma redonda u ovalada, que es la que llega en contacto con las células epiteliales y llega a infectar al nuevo huésped. Es importante mencionar que el virus que ocasiona el COVID-19 pues es el SARS-CoV-2, que como lo mencioné anteriormente es un virus de ARN, que lo bueno de este virus, de que sea de ARN, es que lo hace
un poquito más sensible a, por ejemplo, al jabón o a unos desinfectantes, y de esa forma podemos llegar a inactivarlos. Este virus se caracteriza por tener un tamaño en general de los 50 a 200 nanómetros, y específicamente el SARS-CoV-2 tiene un tamaño de 60 a 140 nanómetros. Este virus tiene diferentes medios de transmisión. Por ejemplo, puede ser por gotas de agua al momento de hablar, de toser o de estornudar. Estas gotas pueden viajar a una distancia no más de 2 metros debido a que son muy pesados, pero si alguien llega a inhalar estas gotas de agua o llegar a tener contacto con esto, se puede infectar y ser un nuevo huésped y un medio de transmisión. Luego, esta persona que acaba de inhalar estas partículas que están en el aire puede llegar a saludar a alguien o tener contacto con algún objeto y contaminarlo. Por ejemplo, cuando alguien tiene el virus en la mano y llega a una superficie, crea un fomito. Este fomito lo que hace es de que es, pues, obviamente un objeto que tiene el virus, que luego de cierto tiempo que va a depender de la superficie, puede llegar a contaminar a otra persona. Pero, ¿qué es lo importante de esto en nuestro medio en odontología? Como nosotros trabajamos a menos de 2 metros del paciente, creamos aerosoles y tenemos un íntimo contacto con el paciente, es importante establecer un protocolo y barreras de protección que protejan no solamente a nuestro personal, a nosotros y a nuestros pacientes, sino que también establezcan medidas para que no, al momento de manipular otros objetos o de tocarnos la cara, por ejemplo, o alcanzar algún otro objeto que necesitamos para trabajar, creemos medios de transmisión de este virus. Por eso hay que hacer nuevas implementaciones en nuestro consultorio, en donde debemos de cambiar los expedientes físicos por expedientes digitales, para empezar. Segundo, tener las barreras personales adecuadas, sabiendo cómo colocarlas, pero lo más importante, cómo retirarlas, porque en el momento donde uno puede generar una contaminación cruzada, no es tanto al momento de colocarla, sino al momento de retirarla, cuando ya todas las barreras están contaminadas y pueden llegar a ser un medio de contaminación para nosotros. Este video pues ejemplifica todas las formas como nosotros podemos llegar a contaminar diferentes superficies durante un procedimiento odontológico. Este virus tiene ciertas como resistencia en diferentes superficies. Esto va a depender del tiempo que se encuentra en esta superficie y la temperatura. Diferentes estudios reportan en temperaturas promedio de 15 grados centígrados a 25 grados centígrados que en el ambiente estas partículas o el aerosol puede permanecer hasta 4 horas. En otros materiales que podemos contar en la clínica, como la madera, el acero inoxidable, vidrio, plásticos, cartones, pueden llegar a durar hasta un máximo de 5 días. Y por eso es importante establecer, reconocer qué superficies tenemos en la clínica para saber no solo cuánto tiempo puede estar el virus ahí, sino cómo inactivarlo o eliminarlo por completo de nuestro consultorio y evitar así que nuestro consultorio sea un foco de infección. Este virus no es resistente a todos, tiene cierta sensibilidad y los estudios reportan que tiene sensibilidad a los rayos ultravioleta, al calor, pero es un calor sostenido que puede depender desde la intensidad del calor, que puede ir de 56 grados centígrados hasta unos 70 grados centígrados por 30 minutos. Tienen que saber muy bien el tiempo y como que la temperatura para establecer en qué momento nuestro consultorio ya va a dejar de estar infectado o cómo podemos inactivar este virus. Se ha encontrado reportes que también es sensible a diferentes desinfectantes, como son el hipoclorito, el amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, y también estamos utilizando mucho el gel antibacterial o gel con alcohol. Es importante mencionar que para que un gel antibacterial pueda inactivar la acción del virus, tiene que tener etanol. Entonces, es algo muy importante que hay que tener en mente a la hora de comprar y de utilizar un gel antibacterial para poder inactivar este virus.
¿Qué protocolo vamos a establecer ahora para nuestra consulta diaria o en trato de emergencias durante esta pandemia? Bueno, para empezar es importante mencionar que hasta que no tengamos una vacuna que puede llegar a tardar hasta un año o un poquito más, esperemos que sea menos, pero hasta que no tengamos la vacuna, debemos de trabajar y tratar a todo paciente como un paciente infectado asintomático. Es decir, tratarlo como que está infectado y vamos a tomar las medidas extremas para que ese virus no se propague y no se quede tampoco en nuestra clínica y se quede un foco de contaminación. Es muy importante establecer que todo va a iniciar desde un día antes de la cita. Les presento estos croquis que se manejan en mi clínica, que los manejamos por medio de WhatsApp, que se le manda al paciente un día antes, donde se le notifica si es por primera vez, se le llena la historia clínica de forma virtual con el expediente, pues obviamente digital, se le manda un formato del consentimiento informado que debe leerlo y debe firmarlo cuando llegue a la casa. Se le recuerda al paciente mantener una distancia social, no asistir con acompañantes, excepto que sean pacientes menores de edad o que tengan necesidades especiales. Se le recuerda a los pacientes acudir con su mascarilla y le solicitamos llevar ya sea o una bolsa Ziploc o una bolsa de papel donde pueda colocar su mascarilla al momento de ser tratado en la clínica. Se le solicita a las mujeres llevar poco maquillaje y llevar recogido su pelo, para que de esta forma cuando ellas se tengan que colocar el gorro desechable sea más fácil y evitemos que queden sueltos por fuera del mismo. También les estamos informando sobre las nuevas formas de pago, que puede ser por medio de transferencia bancaria o por tarjeta de crédito o débito sin contacto. Si en dado caso, y es el último recurso que podemos contar, es con efectivo, obviamente pedirle al paciente de que lo lleve, pues obviamente con la cantidad que se va a cancelar, y si se tiene que hacer algún ajuste en el pago, pues obviamente pues se va a hacerle notar. Pero lo importante es recibir el efectivo y lavarse la mano. Hay personas que están realizando desinfecciones del efectivo con soluciones de hipoclorito con atomizador al 0.5%, obviamente no remojando en exceso el billete para que únicamente se cree una desinfección del mismo. También se le envía un croquis de cómo va a ser el proceso para su entrada, no solo al consultorio, sino a la sala de espera, en donde se le informa que tiene que hacer una limpieza y desinfección de su suela de zapatos en unas alfombras específicas, tiene que secarse luego el excedente que quede, hacerse una desinfección con gel antibacterial de las manos y debe de entrar a firmar el consentimiento y esperar en su zona asignada. Antes de que haga su ingreso al consultorio, va a recibirlo el asistente, le indicarán dónde puede dejar sus pertenencias personales y se hará el retiro de la mascarilla. Se le informa también al paciente que todo el material que se le va a colocar como barrera de protección va a ser descartado en un contenedor específico para que no le cree duda de si ese se reutiliza o no. Este consentimiento informado lo descargamos de internet, lo publicó la Asociación de Ortodoncistas de Colombia, en donde ellos pues explican las complicaciones que se pueden tener, se le hace un pequeño cuestionario al paciente de los cuidados que ha tenido antes de su visita a la clínica. Se puede descargar y modificar para que lo tengamos ya el diseño que queramos darle con nuestra clínica. Si ustedes desean, con mucho gusto se los puedo compartir. Me pueden mandar un correo, un WhatsApp o escribir al Instagram de la clínica. Con mucho gusto se los podemos compartir. Les presento mi clínica. Estas son las medidas que hemos ido como implementando. Hemos tomado este tiempo para estudiar y analizar de qué forma podemos no solo educar al paciente, sino que tener las mejores medidas de desinfección para que el paciente se sienta tranquilo y cómodo dentro de nuestro consultorio. Como pueden observar en la imagen del lado derecho, nuestra puerta pues es muy amplia. Entonces, hay personas que a veces no quieren, pues se quieren saltar los pasos. Entonces, lo que hicimos fue cerrar una puerta para limitar el acceso, tanto para entrada como salida. Entonces, de esa forma, nosotros nos aseguramos de que el paciente al ingresar va a pasar por la alfombra desinfectante, esperar de 30 a 60 segundos. Es muy importante
que recalquemos en esto porque si lo hacemos rápido, no estamos dejando que el desinfectante actúe en esta superficie contaminada, por lo que entonces solicitamos que usted le diga al paciente que se quede parado durante 30 segundos en esa alfombra con desinfectante y para mientras puede realizar la desinfección de sus manos. Luego de que ya se desinfectó sus zapatos, se desinfectó las manos, vamos a pasar a recepción a hacer la firma del consentimiento informado. Una vez firmado el consentimiento informado, pasamos a la zona segura en espera del ingreso al consultorio. Como pueden observar en la última imagen, es el área que tenemos designada para las pertenencias personales del paciente, en donde se le solicita dejar cartera, reloj, bolsas, mochilas y principalmente el celular. Es muy importante decirle al paciente que deje el celular afuera de la clínica porque si le ingresa una llamada o un mensaje, uno pues tiene esa como inquietud de contestar o de saber qué pasó. Entonces, para evitar esas tentaciones es mejor dejar el celular afuera y de esa forma evitar que se creen más fomitos. ¿Qué barreras de protección hay que utilizar para la atención odontológica? ¿Cómo colocarlas y cómo retirarlas? Es muy importante saber qué procedimiento vamos a realizar, qué tanta manipulación o creación de aerosoles vamos a tener para saber qué tantas barreras o qué barreras utilizar. Pero lo más importante es saber cómo quitarlas. O sea, ahorita se ha visto que todos andan viendo qué barrera colocarse, pero lo importante es es saber cómo retirarlo, porque es el grado donde más contaminación podemos tener. Los estudios reportan que ese es el momento en donde la mayoría de médicos llegan a contaminarse debido a que no tienen un buen protocolo o un buen manejo de todas estas barreras. La Organización Mundial de la Salud no ha establecido como tal un protocolo para el COVID-19 para odontología, pero hay otros protocolos para otras enfermedades como la del ébola, en donde se explica, por ejemplo, utilizando batas desechables o el overol, explica paso a paso cómo hacer la colocación, tanto en batas como en el overol. Y también enfatiza en que debemos usar o botas de hule o cubrezapatos. Lo importante es estar lo mejor protegido para que no se nos impregne nada de esos aerosoles en nuestra ropa, como también proteger al paciente. El primer paso y el más importante para cualquier infección o virus es el lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud se enfoca en 5 momentos especiales. Estos manuales los pueden descargar sin problema de la página de internet y los pueden imprimir en papel o en PVC, como quieran, pero lo importante es tenerlo en un lugar visible y accesible para todos, tanto para los pacientes como para el personal, para que puedan estar reforzando y se recuerden de qué momento o en qué forma tienen que lavarse las manos. En cuanto a la colocación, bueno, después de haber realizado el lavado de manos adecuado, vamos a colocarnos en un vestidor o un área asignada para pues colocar nuestras barreras. Como primer punto, los cubrezapatos o las polanas. Después de habernos colocado los cubrezapatos, nos vamos a colocar las batas. De las batas lo que es importante es de que cubra la mayoría de nuestro cuerpo, que tenga elásticos en nuestras muñecas y que cubra el cuello, ¿ok? Es importante mencionar que el nudo, si se puede realizar al lado de la cintura para que al momento de retirarlo sea más fácil, es preferible hacerlo de esa manera. Después de colocarnos la bata, vamos a colocarle los primeros guantes. Antes de colocarnos estos primeros guantes, realizamos un lavado otra vez de manos y nos colocamos los guantes. Estos primeros guantes van a ser específicos y de gran ayuda al momento de retirarnos todas estas barreras de protección. Luego de colocarnos los primeros guantes, nos vamos a colocar la mascarilla, que puede ser la N95 o la mascarilla quirúrgica. Pero lo importante es realizar un adecuado ajuste de toda la mascarilla y que haya un selle completo alrededor de nuestra boca y nariz. Después de colocar la mascarilla, se va a hacer la colocación de unas gafas protectoras. Estas gafas protectoras deben de no solamente hacer un sello en la periferia de nuestros ojos, sino que también permitir el uso de nuestros lentes con graduación. Luego de colocarnos estas gafas, nos vamos a colocar
el gorro desechable. Después de la colocación del gorro desechable, es como un consejo. Yo creo que en este momento es el punto ideal para darle acceso al paciente para que no nos encuentre con más barreras y le demos esa desconfianza o miedo a ingreso de la consulta. Entonces, en el punto 7, hacemos ingresar al paciente, se le saluda, obviamente a distancia, se le da las indicaciones de que se realice nuevo lavado de manos y se enjuague con peróxido de hidrógeno al 2% o al 3%. En lo que el paciente está realizando este procedimiento de desinfección de manos y boca, pues nosotros podemos realizar ahora la colocación de la careta y colocación de los segundos guantes. Después de que nos colocamos los segundos guantes, que en el punto número 9, ya no se puede tocar ninguna otra superficie porque lo que queremos evitar es llevar cualquier contaminación que tengamos por fuera a la boca del paciente. Entonces, para disminuir esos riesgos, después de colocar los segundos guantes, es específico que ya nos vayamos a boca a trabajar. ¿Qué es importante mencionar de las mascarillas? Bueno, las más utilizadas y las más recomendadas en el momento son la N95 y la KN95, y también se puede utilizar las mascarillas quirúrgicas. Las N95 son las ideales debido a que sí cubren alrededor de nariz y boca y filtran el 95% de los microorganismos o aerosoles que podemos tener alrededor nuestro. Pueden llegar a filtrar microorganismos de hasta 0.3 micras. Mientras que las mascarillas quirúrgicas, es importante mencionar que estas deben de ser de 3 capas. La primera capa o la capa externa, que es la capa hidrófobo, que es la que va a impedir que todos aquellos aerosoles o líquidos que tengamos alrededor penetren al filtro y lo contaminen. La segunda capa va a ser el filtro en donde se van a retener todos aquellos virus o microorganismos que quieran entrar a nuestras vías respiratorias. Y la capa interna o la capa absorbente es aquella que va a absorber todos aquellos gotas de saliva producidas por nosotros, como también la humedad producida por respiración o por el agua. Este es un video que ejemplifica cómo una doctora hace la correcta colocación de una mascarilla N95, en donde se asegura que los elásticos vayan en la posición correcta, que tengamos un adecuado sello alrededor de nariz y boca y que no salga aire. Es importante hacer esa prueba antes de hacer cualquier procedimiento. Esta es otra técnica que me gustó en cómo hacer un retiro adecuado si vamos a reutilizar la mascarilla. ¿Ok? Sí, sí se pueden reutilizar mascarillas y ya les explico el cómo y por qué. Es importante que si la vamos a reutilizar, guardarla en una bolsa de plástico para que podamos permitir que esa mascarilla respire y que las bacterias, pues obviamente se inactiven. Al momento de recolocársela, es por eso el uso del topper, para que no tenga contacto con la cara externa de la mascarilla y de esa forma podamos hacer una mejor colocación de la mascarilla. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, como estas son un poquito más flexibles y permiten la salida de aire o entrada de aire un poquito más fácil por los bordes laterales, es adecuado hacer también un ajuste del borde superior, lavado de manos antes y después de la colocación. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a ver otro paciente o vamos a salir a la calle, podemos reutilizarla guardándola también en una bolsa de papel, rotulándola con nuestro nombre y el día en que se está utilizando esta mascarilla. Lo único que tenemos que hacer es cortarle o hacerle una oreja a esta bolsa para colgarla al momento de que cuando la retiremos, ahí quede guardada. ¿Okay? Es importante mencionar que hay que quitarse primero lavarse las manos y luego quitarse los lentes, porque si no, pasa lo siguiente, que se queda enredada la mascarilla en la patilla del lente. Al momento de que nos retiramos, no hay que contactar la parte externa de la mascarilla ni la parte interna. Entonces, meterla con mucho cuidado y de esa forma siempre vamos a estar seguros de que la parte externa contacta con la parte interna de la bolsa y la otra parte interna del otro lado. Entonces, nunca aplastar la bolsa y siempre meterle de la misma forma para que no se contamine un lado con el otro. Si la vamos a reutilizar, antes de sacarla, nos lavamos las manos y nos volvemos a hacer la colocación de la mascarilla. Estudios reportan de que el virus permanece en la superficie externa de la mascarilla de 2 a 3 días.
Entonces, lo que aconsejan es dejarla por 5 días o una semana. Por ejemplo, podemos tener una mascarilla por día. De esa forma, nos aseguramos de que el virus ya no va a estar en la superficie externa de la mascarilla y por la misma escasez en hospitales, el protocolo que están tomando es de que están haciendo con un vaporizador baños de peróxido de hidrógeno para de esa forma disminuir la carga de bacterias y virus en la cara externa de la mascarilla. Y viene el punto más importante, cómo retirarnos cada una de estas barreras de protección que hemos utilizado para protegernos y proteger al paciente. Bueno, como les había mencionado anteriormente, nos estamos basando en este momento en el protocolo manejado para el ébola. Entonces, explica también paso por paso cómo ir quitando cada uno de estos medios de protección que empezamos desde arriba hacia abajo. Entonces, para disminuir un poquito la contaminación, agilizar un poco más la manipulación de todo el instrumental contaminado, antes de quitarnos los segundos guantes o los guantes de trabajo, es importante ayudar al asistente a clasificar el instrumental. Dejar el instrumental contaminado de un lado de la bandeja, lo punzocortante de una vez, quitarlo y tirarlo al guardián, y todo lo desechable, depositarlo al bote de basura. Una vez hayamos realizado este paso, ya podemos quitarnos los guantes contaminados y desecharlos al bote de basura. Inmediatamente después de habernos quitado esos guantes, realizamos una desinfección con alcohol al 70% como mínimo, limpiamos bien, como que fuera un proceso de lavado de manos, nos pasamos el gel y ahora empezamos a quitarnos las demás barreras. Nos quitamos la careta. Nosotros mismos debemos de desinfectar la careta, tanto la cara externa como la cara interna de la careta, y dejarla en un lugar. Esto sí vamos a reutilizarla. Si es desechable, de una vez se desecha el bote y es más rápido. Segundo, nos vamos a quitar el gorro. Este gorro no hay que quitarlo de una forma brusca, sino que hay que irlo enrollando para atrás y lo desechamos al bote de basura. Después de eso nos vamos a quitar los lentes, nos quitamos lentes con mucho cuidado, los desinfectamos y los colocamos a la par de la careta, ¿ok? Después de eso, le solicitamos al asistente que nos ayude a deshacer el nudo del cuello, debido a que como no tenemos una visión directa de la parte posterior, es más fácil contaminarnos. Entonces solicitamos al asistente que nos deshaga el nudo y nosotros deshacemos el nudo del lado que tengamos en la cintura. Por eso se indica que uno lo tiene que tener adelante o a los lados para tener una visión directa, ¿ok? Después de quitarnos la bata, nos vamos a quitar los cubrezapatos. Pero al momento de quitarnos los cubrezapatos es importante que nos quitamos un cubrezapato y sacamos el pie del área donde está el mayor grado de contaminación. Luego nos vamos a quitar el otro cubrezapatos y ya sacamos el otro pie del consultorio o del área donde esté contaminado. Sin sacar las manos del consultorio, ya nosotros nos quitamos los guantes y los depositamos directamente al bote de basura. Inmediatamente después de quitarnos los primeros guantes, nos vamos a lavar las manos y fuera del área de contaminación, por ejemplo, ya en el vestidor, ya podemos hacer el retiro de la mascarilla N95 para que no inhalemos todo ese aerosol que va a estar suspendido en el ambiente. Entonces eso lo hacemos afuera y ya podemos hacer la técnica que utilizó la doctora con el topper o con la bolsa de plástico y colocarnos nuestra mascarilla para estar en el exterior. Como recomendación, es un proceso y un protocolo que tiene que tener mucho cuidado y ser muy despacio. Lo mejor es hacerlo con alguien que sepa el protocolo o por lo menos grabarnos y darnos cuenta en qué momento llegamos a cometer algún error o qué medidas tenemos que tomar antes para que no nos contaminemos. ¿Cómo vamos a realizar la desinfección del consultorio? Bueno, lo indicado es empezar desde arriba hacia abajo, ¿ok? Para empezar, nuestras paredes deben de ser lisas. Si es tabla yeso o pared normal, pues que esté pintada con pintura a base de aceite para que se pueda lavar sin problema. Y podemos utilizar amonio cuaternario o hipoclorito, ¿ok? Entonces realizamos la desinfección de las superficies desde los muebles de arriba, vamos a los muebles o mesitas que tengamos alrededor,
Luego nos vamos al equipo odontológico. Después de eso ya trapeamos y dejamos ventilando el área por lo menos de 20 a 30 minutos, ¿ok? Para que las bacterias que están en el ambiente pues circulen y no se queden en ese lado y puedan salir al exterior. ¿Cómo preparamos el hipoclorito de sodio? Bueno, es una fórmula muy básica en donde hacemos únicamente el valor requerido es igual al volumen de la solución final, o sea, decir, si queremos una solución de 1 litro, pues es 1 litro o 1000 mililitros por la concentración final del cloro que queremos entre la concentración de cloro que nos vende en la presentación. Entonces, por ejemplo, quiero yo, como el ejemplo, 1 litro de hipoclorito. Entonces son 1000 mililitros por la concentración que quiero de hipoclorito, que es del 0.5%, entre la concentración del cloro puro. ¿Ok? Eso me da un valor requerido de 81 mililitros de cloro al 6.5% para que tenga un hipoclorito al 0.5%. Y para hacerlo un poquito más fácil, más adelante es una técnica que explicó la doctora Lina Quinteros que me pareció muy fácil, es agarrar, por ejemplo, una botella de litro, marcarle a la altura que se lo entregan a uno sin abrirlo, en la altura inicial del agua. Luego se van a quitar con una jeringa, se quitan los 81 ml de agua y se le colocan y se marca el nivel al que queda el agua, luego de retiro de ese exceso. Después se hace la colocación del cloro y ya tenemos nuestra preparación de hipoclorito al 0.5% en 1 litro. Y la desinfección del instrumental creo que es algo que ya debemos de estar manejando, no es algo que se haya modificado, sino que es únicamente recordar cuál es el protocolo. Primero, utilizar un detergente enzimático, después pasarlo por una solución jabonosa, utilizar un desinfectante de alto nivel y luego su secado, empaquetado y esterilización. El detergente enzimático es importante saber, leer indicaciones, es algo que no estamos acostumbrados. Creo que solo nos dicen usarlo como receta de cocina. Nos dicen tanto tiempo, tanto porcentaje. Entonces hay que saber el por qué está dejándose en ese tiempo. Si lo vamos a utilizar en un ultrasonido, se recomienda de 5 a 10 minutos. Si lo vamos a hacer únicamente por inmersión, se recomienda de 10 a 15 minutos que dejemos esos instrumentos para que se liberen todos ese material orgánico que puede llevar el instrumental, como ciertos lípidos. Después de que pasaron los 10 minutos o 15 minutos, se pasa al segundo líquido, que es el agua jabonosa, en donde debemos hacer un lavado mecánico con el que vamos a eliminar todas esas partículas o excesos que le quedaron también del detergente enzimático. Pero recomendamos hacerlo en un balde profundo y dentro del agua para evitar salpicaduras y contaminación de nuestro personal. Y luego de realizar ese lavado con agua y jabón, vamos a pasar a un desinfectante de alto nivel, que puede ser, por ejemplo, el glutaldehído al 2%, que se puede utilizar para esterilización en frío. Luego de este paso, se lava y ya se empaqueta para tenerlo listo para cualquier procedimiento. Realizar un buen secado de material y un buen empaquetamiento, ¿ok? Todo aquel instrumental que sea de bisagra, hacerlo abierto para que no se nos vaya arruinando con el tiempo y creando un óxido entre esa bisagra y, y el equipo, ¿ok? Bueno, y ahorita el doctor Chinchilla nos va a dar un resumen y un video que con mucho gusto se los vamos a compartir para que ustedes puedan tener esa información en su clínica y la puedan compartir también con sus pacientes de que ellos se sientan seguros de que ustedes están tomando las mejores medidas.
Eh, ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ahí lo escuchamos. Perfecto. Bueno, pues creo que no tenía audio en la primera parte. Como les decía, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder compartir parte de lo que hemos manejado con el doctor Javier Curán. Y creo que todos los odontólogos hemos estado expuestos a muchísima información en las redes sociales. Y a partir de los últimos, podríamos decir, 4 meses, se han disparado muchísimos artículos en relación a lo que es el COVID y la práctica de odontología. Y realmente, pues, yo quisiera pedirle a todos que una de las primeras situaciones que debemos de conocer de cómo vamos a regresar a nuestra práctica privada en odontología es que cada uno de nosotros en las diferentes especialidades conoce su área de trabajo, conoce cómo maneja su clínica y sus pacientes, y de esta manera pues uno debe de tropicalizar lo que es el área de trabajo y las condiciones como medidas de prevención que uno debe de utilizar. Porque no es lo mismo el que trabaja o se desempeña a nivel hospitalario, como lo puede ser un cirujano maxilofacial, o como lo puede ser un endodoncista, que podríamos decir que es el especialista que tiene un poco más de barreras, igual que el rehabilitador oral, al utilizar dique de goma. Porque de ahí hay ciertas especialidades como la periodoncia o como la ortodoncia, pues que no genera aerosoles, o bueno, en este caso la ortodoncia, pero la periodoncia sí está bastante expuesta. Entonces, cada uno de nosotros debe de primero entender cuáles son las medidas de prevención y después de eso implementar las barreras que va a utilizar en su consulta. Nosotros nos dimos a la tarea, precisamente como dice Javier, de poder manejar este video que quiero que en un principio le pongan ustedes muchísima atención y después de eso queremos que los colegas vayan chateando con nosotros, haciéndonos algunas observaciones, porque el objetivo de este video es que finalmente ustedes puedan tener una herramienta que le puedan dar a su asistente o que le puedan compartir a todas esas personas que ustedes tienen en la clínica y de alguna manera poder estar informados de una mejor manera, debido a que conocemos que las asistentes dentales, por ejemplo, como no es en nuestro país, muchas veces uno las contrata y sabemos que específicamente no han acudido a un entrenamiento, a una escuela de enfermería o a una escuela que las prepare como asistentes dentales. Sí sabemos que en los últimos años, pues estas escuelas de asistentes se han dado, se están generando, pero muchas de las personas que tenemos en nuestras consultas posiblemente se quedaron con el poco entrenamiento que les dimos en un momento dado. Y muchas de ellas pues no han estudiado medicina y no saben muchísimo sobre lo que es una transmisión de bacterias, virus o muchas enfermedades, que no solamente nos debemos de prevenir en contra del COVID, nosotros somos una de las áreas profesionales que debe de tener en consideración que nos hemos preparado durante muchos años para querer, para cuidar, para cuidarnos a nuestros pacientes, porque somos un área que esteriliza y realmente nosotros nos debemos de proteger no solamente contra el COVID, sino que anteriormente está la hepatitis, está la tuberculosis y no digamos el VIH. Entonces nosotros somos un grupo que realmente utiliza barreras de protección. Y con esto también quiero concientizar, no me dejará mentir Javier, que realmente no queremos alarmar a nuestros pacientes. Se han visto mucho en las redes sociales y realmente esto de alguna manera podría crear miedo, que es una de las situaciones que ocurren en esta pandemia, el miedo. Entonces, el que la gente se aleje de nuestras consultas, pues definitivamente va a suceder y nosotros debemos de transmitirle esa seguridad, esa tranquilidad de lugares seguros. Y realmente lo que no queremos es que nuestras clínicas sean lugares de contagio. Entonces, observen este video, va a ser un resumen de la presentación que les voy a dar, pero realmente conlleva todo.
Bueno, Javier, entonces me gustaría que platicáramos un poco sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 en odontología y que fueran participando los colegas que nos están presenciando en este momento. Entonces, tal vez empezamos con la primera diapositiva y creo que estamos de acuerdo. Y esto dependerá de cada lugar de trabajo, tal como lo estamos mencionando, pero la primera persona que debe de indagar sobre la salud del paciente debe de ser nuestra recepcionista mediante una llamada telefónica. Si nosotros pretendemos tener una consulta de un paciente, debemos de darle las recomendaciones antes de llegar a la clínica de las medidas que se van a tomar para que él las conozca y sepa a lo que va. Se le dará una hora exacta para su cita y mejor aún si no se permite que hayan retrasos, debido a que eso nos debe de dar el chance suficiente para poder limpiar todas las áreas de la clínica. Además de eso, es importante el poder realizar transacciones digitales. Esto es porque no queremos que nuestra recepcionista o que las mismas personas anden manejando una gran cantidad de efectivo, ya que estos billetes pueden estar de alguna manera pues infectados con este tipo de virus. Y a pesar de que existen algunos protocolos para lo que es la desinfección de los billetes, pues creo que lo más importante es que, como ya lo sabemos, existe latente por varios días en el papel y de esta manera pues lo que debemos de hacer es depositarlo en bolsas y obviamente si se va a utilizar el hipoclorito de sodio para su desinfección, pues no hay que sobremojarlo. Sin embargo, déjenme comentarles pues que el gobierno de China en un momento dado retiró muchísimos de los billetes que circulaban en esa época y generó billetes nuevos. Realmente
utilizó luz ultravioleta y otros mecanismos para poder de alguna manera desinfectar estos billetes. Javier, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Pues tal vez le comentamos y vamos complementando para que vayamos en una comunicación abierta. Pues mencionábamos que es importante colocar en el ingreso de la clínica pues tapetes con hipoclorito de sodio. Y realmente te vas a topar con que definitivamente van a haber pacientes que podrían inclusive mancharse y que una de las situaciones más importantes creo que es que se dé el tiempo prudente para el efecto del hipoclorito de sodio, que muchas personas solo se paran, se secan y pasan de largo, según pues lo hemos logrado observar en muchos lugares. Y tal vez de ahí pues incorporar la mascarilla del paciente desde que llega, pues debe de llevar con su mascarilla puesta y no se la debe retirar en ningún momento hasta que ya ingresó. Aquí pues quisiéramos que les compartiéramos estas imágenes, porque así como Javier tiene en su sala de espera, pues nosotros estamos acostumbrados a ver salas de espera muy bonitas y no dudo que muchos de los colegas tienen salas muy bonitas, algunos las tendrán muy pequeñas, otros las tendrán bastante amplias y realmente ahora ya no podemos tener lo que son cuadros, lo que son plantas, mucho menos comida, ¿verdad? Que en muchas ocasiones hemos visto pues clínicas muy bonitas que inclusive pues daban algún refrigerio. En la actualidad es importante mantener la sala de espera bastante limpia y poder retirar todos los objetos. Esto es totalmente una cuestión en recepción en la cual una barrera acrílica pues podría proteger a nuestro personal, en este caso la secretaria y a nuestro propio paciente. El objetivo es de que no haya una comunicación directa y que exista una barrera para evitar contagios. Pero también sabemos que de alguna manera el darle a nuestra recepcionista una careta, unos anteojos, su mascarilla, su gorro, ¿verdad? Que como bien lo dijo Curán, muchos tienen recepcionistas que son mujeres y realmente pues se deben de recoger su cabello y usar el gorro protector. Entonces, platicando con Javier, esto pues me resulta muy interesante, Javier, pues los medios digitales. No sé qué opinas en cuanto al uso de las iPads, las tabletas. No, yo creo que es una forma de disminuir no solo el papel y contaminación, sino que también de tener superficies lisas en las que podamos nosotros hacer una desinfección más rápida, ¿verdad? Y donde podamos tener un poquito más el control de esta contaminación cruzada entre pacientes y personal. Excelente. La otra cosa que platicábamos era respecto al distanciamiento. Aquellos que tienen pues sillas que son así unidas, pues definitivamente podemos utilizar unos marcadores en el piso o en la misma silla para ubicar a las personas y que tengan un distanciamiento, siempre manteniendo su mascarilla. Y aquellas que son las sillas o los sillones que son pues de manera individual, pues separarlo, dejar un espacio intermedio, ¿verdad? Creo que está de más decir que, no sé, creo que las alfombras está totalmente ya descartado. No conozco clínicas donde hay alfombras, pero sí médicas sí las he visto. Y de ahí, pues, esta es una muy buena opción. Creo que es una buena oportunidad también, como dicen, para reinventarse y que nos traslademos a una técnica digital completamente. Exacto. Viendo un poquito las preguntas, Doc, y las dudas que tienen las personas que nos están viendo en este momento, pues dicen, ¿sería posible implementar algún protocolo de eliminar el aerosol que queda suspendido en el aire y así eliminar partículas que puedan evitar contagios entre otras pacientes? Yo creo que Olga se está refiriendo al uso del ozono, que es un, pues, instrumento adicional que podemos implementar en nuestra clínica, en donde podemos, al finalizar el día de trabajo, dejar este ozono trabajar para que al siguiente día tengamos la clínica más estéril o más desinfectada para más rápida la desinfección y esterilización por parte del personal asistente. Lo importante de mencionar en caso del ozono es de que no se puede dejar o utilizar en el momento que las personas estén en la clínica, debido a que esos gases son muy molestos para la persona y puede llegar a crear mareos, náuseas y aparte pues es incómodo, ¿verdad? Es importante eso que... Sí. Y a Olga,
Pues una de las primeras situaciones que se dio en China, precisamente fue aperturar las ventanas de los diferentes centros. Ujú. Con eso también pues aperturar las ventanas y poder dar opción a que la luz ultravioleta natural llegue a los consultorios, pero sabemos que eso va a depender de cada consultorio en particular, pero esa fue una de las medidas que también se tomaron. Entonces, una de las recomendaciones es por el aperturar ventanas. La otra, pues aquel que pueda colocar, y está más adelante en la presentación, son los aires acondicionados. Con Estos filtro que EPA. tienen el EPA, exactamente. Los que tienen el filtro EPA, pero sabemos que esos están destinados para uso hospitalario, son los que se utilizan en salas de operaciones. Y nosotros con los mini splitters, a pesar de que no hay artículos que los avalen a la perfección, sí hay personas que se dedican a lo que son estudios de infectología, como la doctora Ann en México, que recomendó que precisamente esa suspensión de partículas es mejor en ocasiones utilizar el aire, en este caso acondicionado, aunque sea un mini splitter que no tiene el filtro, y que de esta manera la partícula descienda a las superficies donde sea más fácil su eliminación. Sin embargo, no está esto comprobado al 100%, por eso es que se sigue utilizando la recomendación de utilizar aires acondicionados con filtro EPA. Entonces, es simplemente algo que eventualmente, tal como lo describió nuestro director Carlos, pues hay que esperar un poco más de investigación al respecto. Yo voy a seguir un poquito aquí con el consentimiento informado, no sé si me vas mencionando algunas otras cosas, pero creo que Guatemala es muy distinto a otros países y principalmente en ese consentimiento informado se debe colocar las medidas de seguridad y cuidados que estamos teniendo en nuestra consulta privada e institucional, ¿verdad? En aquellos casos de los hospitales o universidades. Y además de eso, hay que concientizar al paciente para que escriba la veracidad de su salud en cuanto a cómo es su entorno, cuáles son sus rutinas de trabajo, con cuántas personas trabaja. Y esto con la idea de disminuir los contagios, no solamente para el paciente, sino que para nosotros y para el personal que labora con nosotros. Además de eso, pues debe de aprobar su atención. Es decir, que él esté consciente que obviamente al nosotros trabajar su boca, o en el caso de personas que utilicen pues la turbina, que hay que disminuirlo al máximo, pues esto pues son propagaciones de contagio. Y realmente legalmente debemos de tener un apoyarnos para saber qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces voy a continuar aquí con estas imágenes. Tú ya bien describiste lo que es como una primera barrera, lo que es el lavado de manos, que esto es indispensable en cualquier clínica, tanto del operador como las personas que trabajan y el paciente. Aquellos que tenían en sus clínicas pues secadoras de manos, pues realmente si continúan usando las secadoras, estas son pues definitivamente crean aerosoles y eso es precisamente lo que se debe evitar a toda costa. Y es lo mismo que sucede con los aires acondicionados, entonces están en la misma categoría y por eso es que se dice que no se deben de utilizar. Lo primero es precisamente mantener la puerta de acceso, tal como lo describió Javier, y colocar, pues en este caso, pues los tapetes con hipoclorito y el tapete para secarse. La mayoría de clínicas, no solamente las odontológicas, pues deben de tomar la temperatura, pero debemos de saber que definitivamente esto es un signo, es únicamente algo que nos debe de llamar la atención, alertarnos, y si este paciente pues tiene temperatura alta, pues no quiere decir que esté contagiado de COVID, pero puede tener alguna otra enfermedad, y lo más correcto sería no atenderlo y remitirlo pues a una atención médica, una consulta médica, y después de eso pues estar en constantes llamadas para saber cómo le fue, ¿verdad? Se sugiere, tal como lo dijo Javier, tener en nuestras consultas una bolsa plástica para poder darle al paciente y que él deposite su mascarilla dentro de ella y que la coloque en una caja plástica que debemos de tener después de recepción. Es importante también, como lo dijo Javier, que no ingresen bolsas, que las coloquen en una bolsa plástica, y esta es una inversión del odontólogo de la clínica para que realmente nos protejamos mucho más, depositarlo en una caja, y cuando el paciente sale, pues sale con su bolsa, se la lleva y listo, no tiene que dejarnos la bolsa.
El uso del celular dentro de la clínica está completamente prohibido. No queremos a gente que esté hablando en nuestras unidades dentales o en el interior de la clínica. Entonces, mejor si pedimos que lo apaguen o lo dejen en la bolsa. Y posteriormente, pues que ya se quitó, dejó todo esto, pues está listo para utilizar el alcohol gel, que tal como lo mencionaste, pues debe de contener etanol, porque si no, simplemente pues es un antiséptico de mayor desinfección. ¿Sí, Javier? Así es, Doc. Esta... Doc, aquí tenemos otra preguntita antes de pasar a este top, que creo que esta va a resolver la pregunta del doctor. Dice que si van a poder observar el video de limpieza después del video. Como le mencionamos, este video el doctor Chinchilla lo creó para poderlo compartir a ustedes y que lo tengan en su consultorio, lo utilicen como un medio de educación para el personal y para demostrarle a los pacientes que ustedes están protegiendo. Y la presentación que va a dar a continuación el doctor explica los líquidos esenciales que debemos de tener para contener la contaminación y así evitar que este virus se vaya propagando. Ok, me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos pasados de las 5. Nos permitieron unos minutos más, respetando también el tiempo del doctor Kenneth Pineda que viene a continuación. Nosotros le pusimos top tips a esto porque realmente de esta diapositiva, que yo creo que es la más importante, es lo que la mayoría de odontólogos para sus prácticas deben de adquirir para empezar con estos procesos preventivos. Y el agua y jabón es indispensable, que es fácil de conseguir, el alcohol gel también, el peróxido de hidrógeno que viene a continuación, que es un enjuague que le vamos a dar al paciente, el hipoclorito de sodio en diferentes presentaciones y para diferentes superficies, el detergente enzimático que creo que nadie lo va a poder evitar, esto lo debemos de utilizar tal como lo mencionó Javier. El amonio cuaternario y el glutaldehído que están en diferente color, pues es posiblemente los que podamos evitar dependiendo de a qué nos dediquemos y qué queremos esterilizar o qué queremos desinfectar. Y el autoclave se vuelve definitivamente la herramienta de predilección para cualquier cosa. Entonces se habla de disminuir la carga viral en boca y orofaringe. Y para eso lo más recomendado, que hay dos tipos de soluciones, que es una en base a yodo, que el yodo pues puede crear en ciertas personas alergia, y lo más recomendable que se está usando es el peróxido de hidrógeno en presentaciones del 2 al 3%. Entonces, esto se debe manejar en frascos oscuros o cerrados porque realmente puede deteriorarse y es mejor hacerlo de manera diaria. Además de eso, si le vamos a pedir al paciente que se enjuague, debe de ser 60 segundos, ¿sí? No solamente es introducirlo en boca y escupirlo. Y lo que debemos de evitar realmente es el escupirlo o utilizar las escupideras. Debemos de colocarle nuestra succión al paciente cuando haya terminado de usar ese enjuague y aspirárselo con un eyector. Lo que debemos de promover ahorita es cada vez más utilizar menos nuestras escupideras y que los pacientes en el momento de echar este enjuague, ya sea en la escupidera o algo, pues generen aerosoles. Entonces, dejemos de utilizar las escupideras. Las unidades dentales pueden forrarse con un material plástico y eso es precisamente porque queremos evitar que ciertos productos dañen nuestras unidades y a la vez que el plástico lo podemos quitar en cualquier momento. Esa es una muy buena barrera a utilizar y eso dependerá del presupuesto y lo que queramos tener en cada una de nuestras clínicas. Si ustedes ven, ahí se está generando un sprayado de las unidades. Y esto definitivamente también es lo que debemos de evitar. La forma correcta de utilizar las soluciones es tener una serie de, en este caso, paños de colores, donde cada paño tenga un color específico y nos sirva para identificar para qué tipo de solución lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar con hipoclorito, si lo vamos a utilizar con algún amonio cuaternario o dependiendo de lo que vayamos a limpiar, así debemos de tener nuestras diferentes soluciones y poderlo identificar por colores. Si vamos a limpiar la unidad dental, es importante que nuestra asistente se proteja y utilice guantes gruesos. Guantes de esos que encontramos para lavar trastos de cocina y todo eso. Eso es lo que le debemos de dar a nuestras asistentes. Y realmente, si nosotros protegemos nuestra clínica y protegemos a nuestro personal, nos vamos a proteger nosotros y se va a proteger nuestros pacientes. Nosotros, por así decirlo, en una publicación del New York Times,
nos encontramos en las escalas más altas de personas o de profesiones con riesgo. En este caso, los odontólogos, los médicos, y no me lo van a creer, pero el personal que trabaja en las diferentes clínicas y hospitales son también propensos a adquirir o ser las profesiones de más riesgo para la contaminación de COVID. Bueno, pues cuando hemos terminado nuestro procedimiento, que debemos de alguna manera generar la menor cantidad de aerosoles, y han surgido en el mercado ciertas barreras que podemos utilizar para protegernos mientras estamos con el paciente, es importante tomarse el tiempo para limpiar la unidad, para limpiar lo que es las lámparas, y de esta manera utilizar los diferentes productos que ya les mencionamos, que los encontramos dentro del top 6. Y bueno, de ahí retirar los instrumentos. Yo le comentaba y platicábamos con Javier que deberíamos de tener varios lugares para mantener el detergente enzimático. Y hay instrumentos que creemos que tienen mayor riesgo. Aquellos que han estado en contacto con sangre, como puede ser una cureta, pues un forceps, colocarlo en un detergente enzimático con un cierto color. Es ideal el tener las tinas ultrasónicas y darle el tiempo apropiado para que haga efecto tanto el material como las vibraciones ultrasónicas. Y de ahí, pues ya como lo describió Javier, un lavado de instrumentos. Aquí, por la rapidez, pues creo que es importante que si vamos a lavar instrumentos, debe de ser en una bandeja profunda y utilizar un cepillo largo y de esta manera sumergir los instrumentos y lavarlos dentro de la solución. En este caso, el detergente enzimático, lavarlo adentro, y de esta manera ustedes no van a generar salpicaduras a su laboratorio, a su clínica, ni a la ropa del asistente. Y por eso mismo debemos de utilizar un protector plástico para la ropa del paciente. Cuando se vaya a lavar, se coloca este protector y hay que hacerlo internamente dentro del recipiente. No sé si me voy a explicar bien, pero lo que queremos es evitar salpicaduras. Entonces, al hacerlo en un recipiente profundo, nos vamos a proteger y vamos a proteger a nuestro personal. Luego, pues este detergente enzimático debe ser de un pH neutro. Por lo regular tiene glicerina y eso le va a dar cierta protección a los instrumentos. Hay que secarlos bien y después de eso hay que secarlos, empacarlos y rotularlos por fecha. Ya Javier describió cómo se utiliza el esterilizador. Esto no me dejarán mentir, pero lo hemos visto y en universidades es muy común que, por ejemplo, el residente coloque en una misma bolsa otros paquetes u paquete tras paquete. Y realmente el saturar de paquetes, un mismo paquete, lo que va a hacer es que está disminuyendo su capacidad de esterilización. Entonces, por lo regular, no debemos de saturar ni los empaques, ni de empaques nuestro esterilizador o nuestro equipo de autoclave. Y algo muy importante, tener la seguridad que nuestro equipo está funcionando bien. Si los paquetes salen mojados, es decir, no salen secos, algún problema tiene el equipo. Y además de eso, hay ciertos mecanismos para hacer la prueba, como pueden ser las cintas testigos, que realmente esto no nos dice que está esterilizando, sino que solamente ha llegado a una temperatura. Hay que hacer algunas pruebas con ampollas, en este caso específicas, para poder saber que nuestro esterilizado está adecuado. Tenemos que leer mucho al respecto, pero realmente es muy importante. Ahora se debe de manejar la esterilización de todo, prácticamente todo, inclusive las turbinas que utilizamos con los pacientes. Y sí es cierto, la pregunta va a ser, pues se nos van a deteriorar más rápido, sí, pero definitivamente es más importante la salud de todos en este momento. Si antes no lo hacíamos, ahora pues debemos de esterilizar todos los equipos y lubricarlos perfectamente. Y de ahí como alternativas extras, Javier, que lo hemos estado platicando, pues hay que investigar un poquito más, pero son alternativas. Lo que hablabas de la purificación con ozono, creo que no vamos a hablar mucho de esto, ya hablamos del aire acondicionado con filtro EPA. La opinión es automatizar nuestras lámparas. Sería ideal evitar el contacto, sino que únicamente con proximidad de la mano poder encender nuestra lámpara de la unidad. Y el que pueda adquirir, dependiendo de su especialidad, pues el Backstation, que es una aspiradora de alto rendimiento para evitar la propagación de estas gotas fluch, pues creo que es muy importante. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Javier? Pero
creo que en ese camino vamos. Sí, yo creo que estos equipos pues, van a salir ahorita al mercado. Hay mucha información, hay muchas que se están vendiendo, pero hay que leer porque obviamente uno se deja seducir primero por el precio. Entonces, ese precio involucra algo. Estos equipos tienen cierta intensidad, entonces hay que investigar qué intensidad es la que está utilizando, cuántos filtros son los que presenta este equipo. Y de esta forma ya vamos a estar más seguros en qué equipo vamos a invertir y que pueda aspirar todos estos aerosoles, ¿verdad? Porque de lo contrario, vamos a tener el equipo tal vez solo para publicidad, pero no va a estar haciendo la función que debe. Y eso es lo importante. Yo creo que no todos están en la capacidad de invertir en muchísimo equipo y la realidad es que las cosas pues se escasean. No hay de todo y realmente hay que esperar a ver qué va a suceder en los próximos meses. Y pues otro detalle a poder considerar y que podría ser muy importante es la esterilización de ambientes por medio de luz ultravioleta. Y tal como lo mencionaste, pues no se puede estar presente en el momento de la esterilización. Hay que hacerlo todo pues con controles, con temporizadores y manejar el timing para poder hacer esta esterilización. Un detalle muy interesante es que la luz ultravioleta no sirve para desinfectar pinzas, o sea que no es válido el utilizar luz ultravioleta para la desinfección de pinzas. Pues Javier, yo creo que esto es una cuestión de voluntad, de solidaridad y conciencia, y realmente cada uno de nosotros sabemos las posibilidades de inversión para protección en la clínica. Nosotros ya estábamos protegidos anteriormente, sabíamos de la existencia de la hepatitis, de la tuberculosis y el VIH. Entonces, el entrenamiento a nuestro personal, el reforzar las ideas, el reforzar los protocolos de alguna manera, nos va a ayudar muchísimo. Y esto es algo básico, hay que leer muchísimo, hay que seguir investigando y surgirán muchísimas ideas más. Y ese es el objetivo de esto. El que quiera este video, pues al final están los teléfonos para que se lo pidan tanto a Javier como a mi persona. Y realmente lo que queremos es que manden esas propuestas de situaciones que creen que no son tan útiles o que podemos innovar en ellas. Y así de alguna manera difundir esto, que cada quien lo tenga, complementarlo un poquito más. Entonces yo esperaría que en unos 5 días, 8 días esté más completo el video y de esa manera pues lo puedan transmitir principalmente al personal que trabaja con nosotros, que es el que debemos de cuidar y es el que nos debe de cuidar y debe de cuidar de los pacientes. Entonces, todos siguiendo los protocolos, pues creo que detendremos el COVID. Estas son algunas de las personas que nos colaboraron con esta información y que realmente se los agradecemos. Pueden visitar en Facebook esta página de Dentistas Unidos COVID 2019, que lo maneja el doctor Enrique Grajeda de México y el doctor Héctor Villegas de Colombia, quienes amablemente pues, nos ayudaron, nos apoyaron con toda esta información. Compartimos una serie de ideas, de tips, y realmente fue muy importante. También pues a la jefa del laboratorio genético de la UNAM, la doctora Laurian Jiménez, que es una infectóloga pues brillante, realmente nos sacó de muchísimas dudas, y la doctora Lucero Pedreros, que es una ortodoncista especialista pues en infecciones, en infectología y esterilización, y realmente lo que nosotros les estamos mostrando es algo de lo cual pues leímos muchísimo, nos documentamos y ellos fueron unos colaboradores, unas personas muy atentas que nos dieron muchísima información y que se los agradecemos y le damos todos los créditos, igual que muchas de las fotografías y estos dibujitos pues se obtuvieron también con ayuda de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia y algunas otras organizaciones, como lo pueden ustedes ver ahí, que son bibliografías que les compartimos para que ustedes las revisen, porque todo lo que estamos obteniendo es de información que ya está publicada y muchísimos artículos que realmente pasarían toda una vida leyendo sobre el COVID-19. Y entonces, pues, siempre hemos cuidado de nuestros pacientes, esa debe ser la idea, transmitirle esto a nuestra gente, a nuestros pacientes, y muchas gracias. Voy a reproducir nuevamente el video para que lo puedan observar y posteriormente aquellos que lo deseen, pues aquí está el teléfono del doctor Javier, él se los hará llegar por WhatsApp y posiblemente pues lo podamos publicar en estas redes para que ustedes lo tengan y vamos a publicarlo también ahí en la página de posgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues muchas gracias. Aquí va el video. Javier, yo te agradezco muchísimo todo el esfuerzo. Realmente creo que fueron
bastantes días buscando alternativas, pero creo que esta es una base que nos ayuda a todos. Bueno, no sé si tomamos un tiempo o pasamos ya a la siguiente conferencia o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo primero que nada quiero realmente agradecerles a ambos, tanto al doctor José Chinchilla como al doctor Javier Curam, por el trabajo que han realizado. Yo he sido testigo y le hemos estado platicando de la situación y de cómo va evolucionando y cómo deberíamos ser muy concretos y puntuales y también basarnos en la academia, ¿verdad? Lo que tiene un respaldo científico y lo que no. Y no todo, y ahorita viene un boom comercial definitivamente al respecto y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces yo realmente agradezco como el enfoque final y la conferencia que han dado, realmente y muy interesante. Para que todos sepan, también esta conferencia está quedando grabada y el video también como parte de la conferencia en el canal de YouTube de Posgrado. Con mucho gusto podemos poner el link más adelante y poderlo ver. Hay una serie de preguntas que sí yo les agradecería que se tomaran el tiempo y el espacio y pudieran contestarlas, quedarse ustedes contestándolas en el chat. Así las personas y todos lo pueden ir viendo directamente en el canal y damos máximo a la próxima conferencia. Pero sí me gustaría no apurarlos en las respuestas y que ustedes tengan el tiempo y puedan escribir cada una de las preguntas que tenemos por ahí. Para ello, entonces, antes previamente quiero, por supuesto, hacer un reconocimiento público y entregar un diploma que hemos preparado, el cual dice de la siguiente forma.
La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma al Dr. Gerson Chinchilla Dubón por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 8 de mayo de 2020 y enseñada a todos, y firma el Dr. Guillermo Barrera Muralla, decano de la facultad, y su servidor como director de la Escuela de Estudios de Posgrado. De la misma manera y con la misma leyenda para el doctor Javier Curam, ¿verdad? Por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 8 de mayo de 2020 y enseñada a todos y los mismos firmantes. Muchas gracias realmente a ambos. Reitero, gracias al agradecimiento y el reconocimiento por el trabajo realizado. Gracias. Yo solo voy a hacer expresivo ya lo último, que fue muy agradable el participar de este primer congreso. Creo que tendremos tiempo después para hacerlo, pero fue, creo que, algo brillante. Y además de eso, agradecerle a mis asistentes que me ayudaron muchísimo en esta presentación, en la realización de muchos de los métodos de prevención. Ellas se han estado al tanto y creo que es precisamente eso, buscar cuidarnos el uno al otro. Entonces, un agradecimiento a todos. Gracias. De igual forma, agradecer a todos, también a los alumnos, porque nos ayudaron con toda la información. Perdón, doctor. Solo agradecer también a los alumnos que nos ayudaron por toda esta información, nos ayudaron a resumir y llegar a un poquito más concisos en esta presentación. Bueno, gracias. Muy importante, Javier, muchas gracias. Y sabemos de la gran cantidad de material académico que hay al respecto y cómo tenemos que ir resumiendo esa parte. Así que realmente reitero el agradecimiento y muchas gracias, Javier.